Laboral Podcast, conversaciones en Laboral Centro de Arte, presentado por Marta F. Silverio. Bienvenidos al primer capítulo de Laboral Podcast. Estamos en el Chill Out, un espacio muy guay de este centro. Y bueno, primero, daros la bienvenida, Martín y María. Gracias. Muchas gracias, Marta. Para que lo sepa el público, Martín y María antes de hoy no se conocían, así que vamos a conocernos todos en este espacio, y eso tiene mucho que ver con por qué empezamos este podcast. Porque yo fui residente de este centro, Martín también lo fue, y para mí es un lugar muy especial. Si yo no hubiese pasado por aquí, no estaría sentada ahora mismo en esta silla, ni estaría haciendo nada de lo que he hecho los últimos 3 años de mi vida. Empecé de residente aquí con un proyecto de comunicación y a día de hoy pues, me dedico mucho más al sector cultural. No tanto como creadora como vosotros, sino pues, ¿no? Esta parte más de gestión, también de comunicación, de promoción. Y todo fue porque estar aquí, conocer muchos artistas y empezar muchas conversaciones, pues me llevaron de nuevo a este lugar que quizás estaba un poco en mi pasado, en mi memoria, las cosas que había hecho antes, pero que no me había atrevido a explorar. En este centro para mí es como que siempre hay como 2 momentos, ¿no? Supongo que cada una, pues lo guapo de un sitio público como este es que lo puede hacer suyo, y que curiosamente un sitio como de espacios como tan inhumanos, tan enormes, tan gigantes, puede ser muy acogedor. Para mí el primer momento es como ese momento un poco más introspectivo, ¿no? Cuando vienes a ver una exposición. En concreto estas exposiciones no son 4 fotos, son muchas veces instalaciones muy grandes, para sentir con todos los sentidos, para olerlas, tocarlas. Yo he llegado a pasar muchas horas viendo exposiciones aquí y conociendo artistas de todo el mundo, no solo artistas, también científicos, porque una parte muy guay, ¿no? Es que muchas veces se combina igual la parte de investigación científica con la obra artística. Y luego está la parte radicalmente diferente, ¿no? La parte extrovertida, que es cuando pues, nos juntamos aquí en una inauguración, en cualquier otro tipo de evento, y pues hablamos de lo que sea. Muchas veces de arte, pero también de la vida y de las cosas que nos inquietan y que nos interesan. Y lo guay es que aquí, además, han ido surgiendo como muchas colaboraciones. Yo he visto como 2 artistas que después de una inauguración hablaban, pues María, por ejemplo, que es conocida de nuestra, ¿no? Pues a raíz de estar aquí trabajando con paisajes sonoros, conocer a Alba Matilla, otra artista que está pues, registrando lugares abandonados desde la parte audiovisual, y cómo eso acaba cristalizando en un proyecto que pues, se ha presentado ya pues, hasta en Francia, y eso pues, son cositas que van surgiendo aquí en este centro. Entonces, cuando planteamos hacer un podcast, pensamos que lo guay era pues, ponerle un micro a esas conversaciones y poder compartirlas y que, ¿no? Ir generando pensamiento crítico mucho más allá de esas pequeñas conversaciones que ocurren de vez en cuando. Entonces, Martín, tú que fuiste residente aquí, no sé si también has tenido como estas experiencias o qué significa para ti el centro en ese sentido. Bueno, me identifico mucho con lo que has dicho. Para mí también Laboral tiene esas 2 caras, digamos. Es un sitio bastante amplio, con salas enormes, y es verdad que genera un poco esa sensación como de introspección muchas veces, ¿no? Porque creo que el centro también tiene esos 2 momentos. Hay momentos en donde prácticamente no hay nadie en el centro, ¿no? Y puedes caminar por las salas y no escuchas a nadie. Y hay otros momentos, como suelen ser las inauguraciones, que es cuando hay más afluencia de gente y es cuando surgen estos encuentros, ¿no? Estas sinergias. Y sí que me gusta que existan estos 2 polos, por así decir, porque digamos que se retroalimentan entre ellos, ¿no? De alguna forma. Claro. O sea, tener un espacio un poco más íntimo para quienes hemos estado trabajando aquí es importante también, y después poder confluir con más personas y compartir un poco esa experiencia, esas investigaciones es importante. Que al final es algo que tiene mucho que ver también con el propio trabajo artístico, ¿no? Que a veces tiene esa parte pues, más en tu caso de diseño, ¿no? Y en tu caso de elaboración quizás de las piezas o de investigación, y luego al final todo tiene que llegar a algún lugar, ¿no? Tiene que haber alguien que reciba esa obra al otro lado, ese momento social. Os voy a presentar un poco para ponernos en situación. Martín Guamanchumo es ceramista, ha estado trabajando concreto en este centro con 2 investigaciones, una que tiene que ver más con el molde, ¿no? Como un espacio ritual. Lo relacionas mucho con el
con el tema de los no lugares, ¿no? Sí. Que puede llegar a ser muchas cosas y que al mismo tiempo es un espacio vacío, ¿no? Que pierde su significado. Y también has estado con una parte que va más hacia la co-creación, ¿no? Hacia devolver un poco al proceso cerámico, quitarle esta estética Instagram quizás y devolverle un poco al sentido del oficio y la comunidad que se genera en torno a ello, ¿no? Sí, eso es, sí. Digamos que mi práctica transita un poco en los márgenes de la cerámica. O sea, yo prácticamente no hago piezas, pero me gusta pensar que soy más un teórico de la cerámica. Aunque me gusta mucho la parte técnica, o sea, me gusta trabajar con el torno, con moldes, pero me gusta más como hacer esta reflexión sobre estos conceptos que muchas veces no se abordan dentro de la disciplina. Claro. Y en este repaso de técnicas tradicionales y tal es donde encajamos con María, que además de tener pues, su marca actual, Rashada, ha hecho muchísima investigación en torno a técnicas tradicionales, especialmente en la zona de Ecuador, donde trabajaste muchos años, también con el proyecto Alpamamas, que fue una marca internacional, pero que se hacía con comunidades indígenas. Y después, ¿no? Regresando a Asturias, siguiendo un poco con este mismo concepto de investigar en técnicas tradicionales del textil, en este caso en Asturias, pues lanzaste, ¿no? Rashada. Sí, así fue. Entonces, bueno, me quería preguntaros un poco, empezando por ese tema de la artesanía, ¿no? ¿Qué vinculación tenéis con ella? ¿En qué momento empezáis a explorarla? ¿Y por qué os atrae tanto y os habéis quedado ahí de alguna manera? En mi caso, bueno, siempre me ha llamado la atención, digamos, los trabajos manuales y yo soy peruano y en Perú la cultura material está muy presente. Hay muchas fiestas y las fiestas no son solo comida y baile, sino que son vestimentas, son, digamos, lo que entendemos como artesanía. Entonces hay mucha cultura material y convivir con eso siempre como que lo tuve presente. Y ya mudándome a España, pues empecé, digamos, un poco transitando por diferentes oficios y terminé en la cerámica. Entonces, mi interés por lo artesanal o por los oficios yo creo que viene un poco de mis orígenes. María, ¿compartes? Porque también aquí tenemos, en Rashada hay mucha inspiración de los oficios de Asturias. No sé si también tienes esa vinculación un poco... Sí, bueno, yo ya desde lo personal como María, como niña María, siempre he sido una amante de hacer cosas con las manos, ¿no? Y luego mi carrera me llevó al diseño de moda, pero siempre entendí un vínculo muy roto, partido para mí entre lo que a mí me había gustado, me habría gustado de poder hacer moda y lo que luego fue para mí la industria, ¿no? Y quizás fue en la artesanía donde me volví a encontrar. Con mis intereses que tengo, siempre he tenido intereses bastante antropológicos y de historia y de campo también, que es trabajo de campo, que es como quizás el lugar donde más me gusta estar a mí. Entonces mi profesión se convirtió en ir a pueblos y hablar con señoras, que es como lo que realmente quería que fuera, ¿no? Claro. Y la artesanía me ayudó a entender que también para acercarse al mercado de la moda, que es bastante agresivo, ¿no? y muy duro, es un buen camino porque las técnicas artesanales no dejan de ser técnicas que están centradas en la humanidad y en los procesos mucho más lentos y más honestos y más saludables, digamos, ambientalmente, con lo cual justo en este momento en el que estamos viviendo, que nos ha tocado crecer como creadores, pues la artesanía a mí era lo que más sentido me hace explorar, ¿no? En el textil ahora mismo. Claro, porque en ese entrar en la industria de una manera diferente, ¿cómo es ese momento? O sea, ¿es fácil, es difícil, estás rompiendo como con los esquemas de la industria? ¿Cómo puedes adaptar ese momento artesanal que, pues, ¿no? Cuando hablamos de industria de la moda es una industria rápida, en la que ahora se habla ya no de tendencias, sino de microtendencias? ¿Cómo encaja lo artesanal en ese universo? Es básicamente ir a contracorriente, o sea, yo lo siento como ir a contracorriente y a mí me ha llevado muchos años creer que un proyecto como, por ejemplo, el que tengo ahora con Rashada podía ser viable a nivel económico y yo vivir de algo así, ¿no? De hecho, las conversaciones en torno a proyectos
en artesanía, para mí en moda, voy a hablar de la industria de la moda, siempre, pues las conversaciones siempre es como, no, es imposible, con artesanía no puedes escalar, ¿cómo la gente va a comprar, cómo va a pagar por esto, ¿sabes? Claro. Que por eso antes cuando hablábamos de las etiquetas, ¿no? Como quizás es que la palabra está como ligada a muchas cosas. Y bueno, yo pues básicamente dediqué 10, 15 años de mi vida a yo entender que sí se podía hacer ese tipo de proyectos, porque lo hice un poco para demostrármelo a mí misma, ¿no? O sea, la verdad, no estaba buscando mucho más que investigar y de hecho he trabajado de otras cosas para poder vivir y seguir investigando y llegar a esa conclusión que era como esta búsqueda que yo tenía de se podrá hacer con esto moda, ¿no? Claro. Y bueno, pues sí se puede. Porque cuando hablas de las etiquetas, ¿no? de artesanía, quizás a veces hay un poco, no sé si podríamos llamarlo una especie de greenwashing en torno a decir, no, esto es de trabajo artesanal, como que también hay una moda de lo artesano, pero que no deja de ser otra forma de consumo masivo, porque claro. ¿no? También si yo me dedico a coleccionar un mogollón de contenido artesano por todo el mundo, ¿en qué punto estoy frenando ese consumo que no para, ¿no? Yo creo que bueno, hay una desinformación brutal, desgraciadamente. Vivimos en el mundo de la información, desinformación. Y muy poca educación en cuanto a lo que consumimos en general, ¿no? Tanto en la alimentación como... Y el textil es algo que se consume mucho, claro. Y se produce mucho y pues la gente desconoce los procesos, entonces un poco, claro, o sea, hecho a mano, o sea, cualquier cosa que esté cosida con una máquina está cosida a mano, ¿vale? Claro. O sea, quiero decir, ¿dónde está la línea, no? Y pues una vez más la industria pues utiliza estas nuevas etiquetas porque la gente yo creo que cada vez estamos un poco más conscientes, ¿no? de a dónde vamos a parar ambientalmente y pues se crean nuevas etiquetas, por eso estoy de acuerdo con Martín en no usarlas o intentar no hacerlo, nuevas etiquetas para que la gente se quede más tranquila, pero no hay una información real sobre los procesos, ¿no? Y al final, pues sí, es greenwashing y hace daño a los procesos, a que la gente que sí lleva buenos procesos, claro. pues pueda competir, porque es muy difícil. Sí, yo con respecto a esto también he estado pensando, porque bueno, es inevitable pensar en la parte económica, ¿no? O sea, qué es lo que sostiene los oficios o proyectos como el tuyo, ¿no? Que sean rentables a nivel económico. Y yo creo que muy pocas veces también se genera el debate en torno a plantear como una economía que salga un poco de la lógica capitalista, ¿no? Podríamos pensar en hacer un trabajo que recupere lo artesanal, pero bajo otros parámetros, ¿no? Que tengan que ver pues, con el comercio justo, con otras formas de economía quizás más local y no proyectadas tanto a un mercado que igual no depende tanto de tu buena voluntad muchas veces, ¿no? Sino de pues, decisiones que igual no tienen que ver con una realidad más inmediata. Claro, porque tú comentabas al principio que en tu trabajo no exploras tanto como llegar al producto final, ¿no? A la pieza. Por ejemplo, sin embargo, aquí sí que tenemos alguna pieza en la que has trabajado. Sí. Bueno, ¿por qué no tomas esa decisión de no buscar la pieza, sino buscar más el proceso? Me gusta mucho la pieza en sí. O sea, a mí, por ejemplo, suelo ir mucho a mercadillos de antigüedades y me gusta mucho ver piezas antiguas y tener un poco esa relación con lo material de la cerámica. Pero creo que un poco igual, ligándolo a lo que comentaste antes, creo que estamos en una fase de la humanidad, digamos, en donde tenemos que quizás poner el foco en otras cuestiones pues que no tengan que ver con la adquisición de bienes, ¿no? A no ser que bueno, sea realmente importante, pero considero que hay muchas cosas que, digamos, tenemos en demasía y quizás nos falta más que objetos hechos con técnicas tradicionales o dentro de lo que entendemos como artesanía, quizás nos falta más reflexiones en torno a esos
a esos temas, ¿no? Claro. Y no estar rodeados como de objetos y bienes que digamos, esto está hecho con tal, sino haber pensado más en esas cosas, ¿no? Antes de encender las cámaras hablábamos un poco de ese momento, ¿no? De proceso creativo, sobre todo cuando se hace en comunidad. Yo comentaba, bueno, pues una experiencia personal trabajando con Irene Trapote, que es una artista que además pues, trabajó con María en la primera colección de Rashada, ¿no? Y ella también es una artesana que investiga sobre técnicas tradicionales, en concreto investiga sobre las redes de pesca, ¿no? El trabajo de las rederas, y ha convertido eso en, bueno, aparte de una obra artística, también en una marca de textil, como por ejemplo yo llevo ahora una de sus piezas, ¿no? que con el tejido de red pues lo recupera y hace estas piezas. También hace talleres y bueno, pues en uno de esos participé, me volví a encontrar con el trabajo manual y sobre todo con el trabajo manual compartido, ¿no? Hecho de la mano de otras personas, que creo que es un poco pues hacia lo que hablabas antes, ¿no? De pensar más en los procesos y también en la parte social que pueden conllevar. Y por ejemplo, María, por lo que conozco de tu trabajo, cuando estabas con Alpamamas, creo que fue la gran fuerza que tiene ese proyecto, ¿no? Las comunidades con las que trabajabas en Ecuador. Claro, o sea, la co-creación en general. Sí, ese proyecto pretendía, pues eso, demostrar que se podía hacer moda contemporánea mediante la artesanía, salvando y respetando los procesos, y evidentemente que cada visión de cada artesana, como pues ya patrimonio cultural intangible que son ellas físicamente, como conocedoras de un montón de procesos que se están perdiendo o ya casi que llegados a la extinción, pues cómo ellas aplicaban esos procesos y lo hacían de una manera colaborativa, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que dice Martín de que nos rodeamos de muchos objetos, pero hay estas otras cosas dentro de los procesos creativos en la artesanía también que son mucho más valiosos, quizás más saludables para uno. Y bueno, y eso con el mercado, pues esto es lo que hablábamos antes, está totalmente, es un paradigma muy diferente al capitalismo. Yo creo que los artesanos, bueno, los proyectos que yo hago nos toca acercarnos al mercado inevitablemente porque que los artesanos sigan pudiendo vivir de ello es lo único que va a mantener esos conocimientos vivos. Y bueno, y creo en estos microtejidos de la economía también, como habla él, ¿no? Como pequeños círculos, lugares, como son ahora, bueno, en su día las comunidades o ahora los talleres aquí que son familiares, que siguen abiertos, que la mercería de abajo pues sigue la señora o sea, estos círculos que crean mucho más que el producto al final, ¿no? Claro. Es el proceso y creo que eso sí está un poco, vamos al otro lado con el capitalismo, porque al final cada vez el dinero se concentra más en solo uno o dos, ¿no? Y en el consumo, por ejemplo, de lo que yo hago, todo el mundo consume casi las mismas marcas, ¿no? Y se pierde, bueno, no solo la identidad de cada uno, sino también, evidentemente, estos conocimientos locales y por otro lado, pues la economía pues no está repartida, ¿no? Y bueno, generalmente además se consumen marcas que ni siquiera producen localmente, o sea, que si encima se va la economía fuera. Entonces, yo creo que todo tiene, bueno, lo que él comentaba, tiene para mí mucho sentido también, y es en lo que yo creo, ¿no? O sea, como que si tengo un sueño de lo que puede ser es que haya miles de marcas y de pequeños artesanos ofreciendo al mercado cosas nuevas, y en vez de comprar mucho y tener muchos objetos, que valoremos más estos procesos y sepamos que cuando compramos pues estamos adquiriendo algo que tiene un valor comunitario, que tiene un valor cultural, que deja huella en nuestro alrededor, ¿no? Y bueno, ese sería el sueño. Y que también esos objetos hechos de esa manera también encierran historias, Además, las historias de sus creadoras. Son mágicos. Claro. Además, doy fe que son mágicos. Sí, eso sí. Sobre todo cuando la gente que los produce y trabaja le pone amor y energía. Sí, a ese respecto yo creo que es muy importante lo que comentas, porque creo que a veces un poco por esta inercia, ¿no? De producir, vender y consumir, se pierde un poco también esa magia en el propio proceso de fabricación. Entonces creo que es muy importante tener eso presente, ¿no? Hacer las cosas con gusto y que eso obviamente va a repercutir después en el objeto final, ¿no? Claro. Y quien lo use, quien lo consuma.
Porque además como que las técnicas tradicionales y los objetos que resultan de ellas, siendo que cuando he estado leyendo pues cosas que habías dicho tú, cosas que he leído, que has escrito tú también, habláis mucho como quizás de una ancestralidad que se encierra en estos objetos. O sea, ¿por qué creéis que los objetos producto de lo artesanal quizás tienen como un momento de espiritualidad? ¿Qué hace que encierren esa...? Yo te puedo decir que primero siempre nacen de rituales, o sea, como la producción artesanal tiene un ciclo, ¿no? Y es un ritual en sí. Y luego, otra cosa que me encanta es que se han transmitido generación tras generación, boca a boca, o sea, de padres a hijos. Es increíble que haya procesos que tienen más de miles de años y sigan vivos. O sea, para mí eso es como wow, o sea, es ya... Porque sí, o sea, yo, por ejemplo, conocí artesanas con todo el tema del ICAT, que es una locura, ¿no? Que me encanta, que sus patrones de su familia, o sea, los dibujos que ya saben hacerte anudando y tiñendo, además tiñen todo natural, las recetas, son de su familia desde hace 10 generaciones, o sea, que son un montón de personas salvaguardando un símbolo, un patrón, un anudado. Y eso para mí es muy mágico y creo que es algo que cada vez perdemos más, ¿no? Esta conexión con lo anterior. Y es muy importante porque no puedes mirar al futuro si no ves un poco de dónde vienes, ¿no? O sea, siento que el estar presente en la vida tiene mucho que ver con entender de dónde vienes y hacia dónde vas. Y bueno, la artesanía habla mucho de eso. En una charla así de este estilo, que es la de sostenibilidad, y dio la casualidad que estaba yo de público y fue cuando conocí el proyecto de María, a mí es que me fascinó por lo que contabas, luego conocía los objetos y me pareció súper guay, pero me gustó mucho algo que contabas hablando de esta otra manera de producir, que en tus proyectos al trabajar con las comunidades indígenas de mujeres, además, las personas no tenían que adaptarse al trabajo, sino que el trabajo se adaptaba a ellas, ¿no? Sí. Una manera de conciliar, de vivir en el espacio que habitaban, etc. No solo en las comunidades indígenas, en general con las personas que trabajo, bueno, en mi sector son mujeres porque son mujeres, ¿no? Igual me encanta, no me voy a negar. Siempre me he sentido muy acogida en la vida rodeada de mujeres, pero sí, o sea, nosotras como mujeres tenemos una forma de convivir con el cuidado, ¿no? Que es muy importante, creo que todas sabemos de lo que hablamos, no solo hijos, también parejas o padres, porque a veces nos toca cuidar, pero somos quizás el rol cuidador, ¿no? Y a veces eso, pues, esos roles y ese tiempo con la productividad, pues luchan un poco. Y creo que es uno de los problemas que me incluyo como madre ahora mismo y queriendo emprender tenemos además en este momento, ¿no? Que es como esta lucha entre tengo que ser productiva, pero también tengo estas otras cosas que hacer que requieren de un tiempo. Claro. Y bueno, yo creo mucho en que cada uno pueda dar en el trabajo pues, sus momentos en cuanto, bueno, además la artesanía suele ser cosas que se pueden elaborar pues en casa a veces. De hecho, muchas de las cadenas de mujeres con las que he trabajado trabajaban en su día a día en su casa. Y que el trabajo, pues sí, que tú no te tengas que adaptar al trabajo, sino que eso esté parte de ti, porque los artesanos también, hablando del ritual, o sea, la gente que produce de manera artesanal lo que ha heredado estos conocimientos, para ellos no hay mucha diferencia entre quiénes son y esos procesos, o sea, no, yo soy por la mañana soy abogado y voy a la oficina y por la tarde salgo, no, o sea, son artesanos, ¿no? No sé, tiene mucho sentido de por qué, ¿no? Sí, sí. Entonces es una extensión de ellos y es algo increíble, ¿no? Y yo creo que además puedo decir que bajo todo pronóstico, porque mucha gente, sobre todo la gente que habla de negocios, siempre dicen como no, eso es imposible, o sea, tiene que haber roles, tiene que haber puestos, tiene que haber horarios. Jerarquías. Pues funciona súper bien, o por lo menos en el tipo de proyectos que yo hago, ¿sabes? O sea, claro. Funciona súper bien y también que cada uno pues vaya explorando, a veces cambiando de rol o conocimiento, compartiendo conocimiento con otra persona y de repente diciendo, no, yo este mes voy a teñir, ¿sabes? O
bueno, en todos los sentidos, o de repente pues personas que dicen, no, pues si es que a mí lo que me encanta es acabar las prendas, es hacer flecos, ¿sabes? Voy a hacer flecos. Y funciona muy bien, o sea, yo nunca he tenido que vigilar que alguien trabaje, que poner un horario. Siento que es más honesto con quién es uno y lo que quiere hacer, motiva más a las personas también. Claro. Sí, al final eso, como tú decías, que si es una extensión de ti misma, tu propio trabajo, pues vas a querer cumplir con ello, pero no por una imposición, ¿no? Claro. Sino porque realmente quieres formar parte de ese proceso, quieres, vale, llegar igual al objeto final, pero también, pues, ¿no? Vivir y ser parte de ese proceso. Yo creo que cuando no estás en esos ambientes, cuesta mucho pensar en la cocreación, ¿no? O sea, yo creo que es un concepto como que lo lees, te puede sonar muy bonito, pero si no lo has experimentado, creo que nos puede costar un poco entenderlo. Y, por ejemplo, tú has estado trabajando además con discapacidad, con migración, a través del último proyecto que hiciste con cerámica. Entonces, ¿cómo a alguien que no ha vivido ese tipo de procesos, cómo podríamos decirle que es realmente un proceso de cocreación? Bueno, yo creo que es complicado también en nuestra sociedad contemporánea porque no tenemos precisamente esos espacios, ¿no? de trabajo cooperativo. Y aunque existan, siempre tendemos como a colocarnos como un individuo dentro de un grupo y no como un grupo que, digamos, camina hacia un mismo objetivo, ¿no? Es muy raro, creo yo. Y entonces es muy, muy complicado. O sea, de hecho, este proyecto, que es el que estás mencionando, está ahora mismo despegando porque es un proyecto que requiere un acompañamiento prolongado con diferentes grupos y las sinergias tardan mucho en surgir. Entonces es difícil sin duda. Pero creo que es importante visibilizar esos pequeños momentos que existen realmente en nuestro día a día. O sea, estos grupos con los que he participado, uno de ellos es Colectivo Verde, que de hecho también tienen espacio aquí en Laboral. Trabajar con ellos ha sido muy fácil porque ellos ya tienen unos cuantos años, ¿no? de trayectoria, digamos. Trabajo, sí. Claro. Entonces, el grupo ya está consolidado, entonces es muy fácil entrar cuando ya hay ese sentido de colectividad. Pero crearlo de cero con nuestras particularidades y dentro de un sistema que nos empuja muchas veces a mirar hacia uno mismo, cuesta mucho. Claro, el Colectivo Verde, voy a hacer un inciso para quien no lo conozca, es un colectivo que trabaja desde aquí de Laboral, que trabaja con discapacidad y con salud mental, pero a través del arte. Entonces, pues muchas veces suelen invitar a un artista a trabajar con ellos y ellas, pues ya sea, por ejemplo, Irene, que hablábamos antes de ella, Irene Trapote, ha sido una de esas artistas que ha colaborado y han hecho exposiciones, también han trabajado con el Festival de Cine de Gijón, por ejemplo, hicieron cada uno, ¿no? Cada una de las personas del colectivo grabó un pequeño corto como desde su perspectiva y su mirada de las cosas que les interesaban y luego todo eso se juntó como en una pieza más grande y la verdad que es un trabajo súper chulo y precisamente es un ejemplo pues, de co-creación y también de trabajar con personas que igual no van a entrar dentro de esa lógica productiva de imposición de horarios, consecución de necesitamos estos objetivos para allá, sino que precisamente necesitan otros tiempos y otras formas de crear y que van a dar lugar a resultados pues que esa lógica capitalista, ¿no? O de igual tan productiva no iba a conseguir. Entonces, la verdad es que es un proyecto súper Sí, yo creo guay. que esto, o sea, pensar hoy en día en que el trabajo puede ser una extensión de nuestra vida o de nuestros intereses, suena un poco extraño, ¿no? Es como que asumimos que el trabajo es una cosa que nadie quiere hacer. Pero quizás porque no lo hacemos con gusto, ¿no? Y creo que los procesos artesanales, si se hacen desde ese gusto y desde ese sentido, pues hacen parte de la vida, ¿no? Inevitablemente. Totalmente. Y, por ejemplo, de cara a contarlo a la gente, ¿no? Quizás, María, ¿qué tal? ¿Cómo realmente tú crees que la gente que llega a Rashada, por ejemplo, es consciente de todo este proceso o entra primero por la pieza y luego ya quizás...? Es muy difícil, es un reto. De hecho, yo no soy comunicadora, Marta, tú sí. Entonces, es algo que siempre me he preguntado, ¿no?
Puedo decir que tengo la suerte de que la gente que se interesa por Rasada o incluso proyectos anteriores suele ser gente que ya está buscando entender el proceso. Claro. La verdad. Y entonces ellos hacen las preguntas y pues ahí están las respuestas, ¿no? Evidentemente comunicarlo es muy importante y para mí es un reto porque hay muchas capas de comunicación, ¿no? Muchas, muy profundas. Y pues al final, pues como decía antes, también toca vender porque hay que mantenernos. Entonces tienes como que poder comunicar esto a la vez que también tienes que mostrar un producto, ¿no? Claro. Y hacer esas dos cosas de una manera en la que la gente no se sienta abrumada, para mí es como difícil. Pero definitivamente es súper importante y creo que hay, pues como hablábamos antes con el greenwashing, hay una tendencia al desconocimiento de los procesos, con lo cual también es importante ya a nivel social que todos entendamos, ¿no? Los procesos. Entonces sí, es un reto, para mí es un reto, es algo que me planteo mucho, ¿sabes? Y a veces uno cuando está muy metido en este mundo, no sé si te pasa a ti, pues das por hecho que la gente entiende que esto se hizo, ¿no? Como lo hiciste. Claro, sí. Pero bueno, no. Yo creo que a mí una cosa que me gusta mucho explorando la web de Rasada es, por ejemplo, que todas las piezas tienen como un nombre muy sugerente. Y yo creo que es, como comunicadora, creo que es un punto muy guay que ya hace que digas, ¿por qué esta chaqueta es Atalaya Bomber? ¿No? Y entonces pues entras y descubres que tiene que ver pues eso, con las atalayas, ¿no? Son sitios altos, desde los que se miran, que pues en concreto María pues lo relacionabas, ¿no? Con las montañas, ese como lugar también un poco ancestral que tiene que ver con las montañas de Asturias, pero que también te recordaba pues a la bomber de tu madre en los años 80, 90, ¿no? Sí. Entonces como que solo el hecho de que tengas el nombre ya creo que te sugiere como que te hace buscar, ¿no? Eso me parece muy, muy guay. Sí, yo creo mucho en el poder de las palabras. Entonces sí, me gustan los nombres. Y sí, te sugiere buscar. Hay mucha gente que pregunta, este proyecto en concreto a mí me está divirtiendo mucho la parte del cliente porque, bueno, pues a la gente le interesa, yo evidentemente en mi trabajo hay mucho del territorio porque para mí es muy importante, ¿no? Como persona, y también este proyecto venía un poco de yo habiendo vivido fuera mucho tiempo y enraizándome aquí otra vez. Y para mí, pues eso en Asturias se traduce al paisaje y a los lugares, ¿no? En la naturaleza, que es como lo que más valoro de aquí. Y es muy curioso porque nuestros clientes afuera, o sea, a mucha gente le causa mucho interés saber más cosas sobre el territorio. Qué guay. Y los procesos. Y sin buscarlo, porque la verdad no fue un propósito. Ojalá nuestro mercado estuviera aquí, no tuviéramos que ir a ningún lado, pero bueno, toca también encontrar a la persona que valora lo que haces. Sin buscarlo, pues te das cuenta de que a veces te sientes como que la gente está viendo al territorio en lo que haces y es interesante también. Yo creo que es algo en lo que, por lo menos con muchos artistas en Asturias y mucha gente relacionada con este centro en concreto, creo que, no sé exactamente por qué, pero estamos volviendo mucho a pensar en el territorio. Creo que es algo que está presente en la obra de muchísimas artistas actualmente en Asturias. Supongo que si nos vamos fuera, pues también estará ocurriendo, quizás, ¿no? En este mundo globalizado, pues hay un querer volver a eso, al territorio, a pensar en los procesos, y que es una manera de conocer también lugares diferentes a través de la cultura, de los productos artesanales, ¿no? Pues si esto está hecho en Asturias y me cuentan que pues la lana, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con las ovejas, con todos los cultivos de aquí, etcétera, pues es otra manera de conocer los espacios y los territorios, ¿no? Creo, no sé si vosotros sentís también esa como un poco interés que vuelve a haber sobre el territorio en el arte, por lo menos aquí en Asturias. Yo creo que en todos lados, ¿eh? No sé qué opinas tú. Sí, yo también lo noto, aunque sobre este tema creo que se puede tener una lectura un tanto crítica, porque yo creo que somos todas conscientes, ¿no? De la gentrificación, de cómo las ciudades están cambiando, precisamente porque son muy bonitas, ¿no? Entonces a la gente le gusta ir a estas ciudades y vivir en ellas y al final terminan transformándolas.
yo creo que ese fenómeno de alguna forma también puede llegar a diferentes procesos si los hacemos muy interesantes, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que a veces me gustaría también, esto igual lo planteo más hacia mí mismo, pero creo que se puede, proyectar a otros contextos, mostrar la cara menos agradable de las cosas, ¿no? Porque creo que tendemos como a mostrar solo lo que es bonito, lo que va a agradar a la otra persona, pero creo que está bien mostrar también un poco lo complicado, no lo complejo. Y creo que la artesanía tiene mucha complejidad que muchas veces no se ve, y creo que está bien ponerla sobre la mesa, decir, esto no es solo, tradiciones o cosas que suenan bien, sino pues mucho esfuerzo, ¿no? Muchos errores, ¿no? Que se quedan por el camino, no sé. Claro. Hablar de esas cosas creo que puede acercar a un público que sea más consciente también de esa cara menos agradable, ¿no? Que está en la artesanía y en todas partes, pero igual muchas veces no le ponemos el foco. Claro, sí, yo estaba pensando, cuando te había escuchado hablar un poco de esto, ahora está como, en concreto la cerámica, como muy de moda, me voy con mis amigas a un bar y entonces pintamos una taza y bebemos vino, ¿no? Como ceramic and wine, tal. Entonces, por un lado es como, vale, muy guay como ese momento colectivo, hacer algo, bueno, pues un poco diferente, volver a usar las manos, pero es como que se queda en esa parte como cute de la artesanía, sí, ¿no? Porque sí, al sí, final, sí. pues la taza ya está hecha, la pintura, Y la gente pues... se frustra muchísimo. Claro. Porque los errores están ahí. Eso y como es. no lo tienen asumido, la frustración es 10 veces mayor. Estoy de acuerdo, yo doy también muchas clases y talleres y formo y tal, y trabajo en consultoría también. Y hay algo que me sorprende y es sí, la frustración de la gente en los procesos artesanales, porque cada vez tenemos menos paciencia, ¿no? Sí. Y entonces el tema de la inmediatez. Claro. Y a veces ves a gente que está súper preparada y que, vamos, que lo que está haciendo tampoco es una cosa muy difícil, pero en un momento de frustración interna grande, ¿no? Por concluir un proceso, pero lleva muchas etapas. Y es curioso eso, como creo que es algo que deberíamos hacer más, porque nos saca un poco del confort del ritmo frenético, ¿no? De que todo se hace así. Claro. Y es interesante. De hecho, yo, por ejemplo, con Marina, con mi prima, ella hace talleres de joyería, pero que son muy, digamos, un proceso muy liviano porque se modelan en cera, entonces es muy, muy cercano a la plastilina. Entonces es un proceso bastante divertido, ¿no? El de ella. Y luego pues se funden en plata y pues te vas con tu joya del taller, ¿no? Entonces la verdad es que a la gente le encanta porque llegan y en 4 horas pues se hacen una joya. Claro. De una manera muy manual, ¿no? Modelada y amarte sin muchos límites. Y luego yo hago otros que son ya de upcycling, reciclaje, y ahí entran cosas técnicas como el patronaje, el corte, y es totalmente diferente el ambiente y de lo que se habla, ¿sabes? Claro, claro, claro. O sea, el mío de patronaje es mucha tensión. Siempre hay un momento en el taller en donde la gente está sufriendo. Yo creo que está muy guay como eso, como abrir los talleres a que la gente conozca los procesos, pero por ver un poco la parte negativa que comentaba Martín, creo que a veces... como de repente el fin es lo más importante, simplificamos el proceso para que te vayas a gusto a casa porque tienes una pieza. Y igual lo que está guay es que pases 3 horas al taller, que te frustres, que aprendas 4 cosas y que no te lleves nada a casa, que no es que no te lleves nada, no te llevas nada material, pero igual te llevas el aprendizaje, Sí. el haberte sumergido en ese proceso, el compartirlo con otras personas. Hay otra cosa en eso también que podemos divagar ahí, pero lo que hablábamos antes de lo material, y es como que ahora mismo nos rodean muchas cosas materiales y la gente a lo material le da poco valor en general. Y la artesanía es, o sea, más que para mí el valor de la artesanía es el tiempo, ¿no? Pero la gente al final lo ve como un producto. Entonces, tú, si tienen que estar 15 horas haciéndose una chaqueta, pues la motivación de hacer la chaqueta, ¿me entiendes? Claro, va empieza así porque eso, es que mi abuela, era típico, claro. ¿no? Pero de repente ya es como, pues esta chaqueta me cuesta 20 euros, me la compró. Se va a ver como odio esta chaqueta, es fea, no la quiero. Creo que es algo muy importante que hagamos y trabajemos en eso porque realmente estamos en un momento en el que el consumo es insostenible y que evidentemente es una demencia, es una locura que tú tengas 30 chaquetas en tu casa, ¿no? Y la artesanía viene de procesos muy ancestrales donde antes hacer
hacerte una chaqueta era una chaqueta que te iba a durar toda tu vida, ¿no? Y había un propósito del artesano, o de hacerte tu vaso que luego era para una ceremonia y que luego lo iba a tener tu hija cuando se fuera, ¿no? O sea, había un porqué de la paciencia, del dedicarte y del terminar. Y ahora mismo pues eso choca un poco con nuestra educación, ¿no? Total. Entonces, sí, los talleres son terapéuticos, eso está claro. 100%, 100%. No, el tema de tener 30 chaquetas o... Al final perdemos el que antes, pues eso, una pieza de cerámica que era de tu abuela, que luego fue de tu madre, que luego tenías en tu casa, que solo se sacaba en las circunstancias especiales y que además pues hay una que está rota y que recuerdas que fue cuando tu primo se cayó y la rompió y como que va guardando todas esas historias que al final es lo que hablábamos un poco antes, de esa carga como ancestral, de espiritualidad que pueden tener las piezas de artesanía, pues ahora que vas a contarte un top del Shane, ¿no? O sea, en plan, que se te rompió el primer día que te lo pusiste, ¿no? Es como un poco... Y sí que yo creo que como consumidoras también podemos pensar en lo guay que es poder... Yo cada vez que me pongo esto, es que no hay nada... O sea, siempre me pregunta alguien por ello y puedo contar una historia, pues te cuento quién lo hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo, te cuento lo de las herederas y eso es mucho más interesante que decir... Como que también incluso cuando pensamos en nuestra marca personal, ¿no? Que se habla mucho de estas cosas... Tenemos como que siempre cómo nos vamos a vestir, qué le vamos a contar al mundo de nosotras con cómo nos vestimos y a veces nos basamos en cambiar todo el rato y buscar esa como micro tendencia y estar a la moda. Cuando yo creo que lo guay es que te puedas poner una chaqueta que todo el mundo te va a preguntar ¿qué cuenta esa chaqueta? Porque lo ves. Estoy segura de que te pones una chaqueta de rasada y la gente te va a preguntar uy, qué bonita, ¿de dónde es? Y ya pues tienes un momento para contar esa historia. Entonces, creo que tenemos como que pensar mucho más que vale más tener dos chaquetas, dos pantalones, que de verdad cada vez que te los pones es como si fuera una primera vez, además. Sí. O sea... Hay que hacer un cambio en eso, yo lo veo todo el rato. Bueno, evidentemente lucho contra el valor, ¿no? Contra el costo de las cosas y sobre todo pasa mucho en este mercado. Tengo que decir que es algo que a mí me da mucha pena y espero que cambie porque sería mi mejor mercado, ¿no? Producir local, vender local. Pero en España el precio psicológico pesa mucho y la gente algo más de 100 es algo carísimo que no se pueden permitir, que obviamente no se pueden permitir, pero el consumo por per cápita en España de textil es altísimo. Pues la gente compra mucho y de poco valor, ¿no? Y es algo con lo que hay que luchar. O sea, para nosotros es difícil, por ejemplo, vender yo, por ejemplo, cosas que, pues las piezas que tengo como más caras que requieren de... Al final se paga el tiempo porque son piezas artesanales, ¿no? Claro. Es muy complicado porque... todavía tenemos este concepto del precio, ¿no? Y nadie piensa en el otro costo, que yo siempre lo digo, es que hay otro costo. O sea, tú cuando compras una chaqueta de Shane por 10 euros, una cosa es lo que tú pagas en dinero y otra cosa es lo que tú pagas ambientalmente, socialmente, económicamente. O sea, hay otro costo y de ese costo nadie habla, ¿no? Igual que hay otro costo, hay otro valor, que es lo que pagarías cuando compras algo artesanal que está hecho local con un propósito o con la transmisión de un conocimiento, ¿no? Y ese es otro valor agregado a lo que estás comprando. Entonces, bueno, es algo que habría que... Esto sí que es para otro podcast. Sí, la verdad es que estamos como que tenemos que ir cerrando enseguida y estamos como abriendo un montón de melones aquí al final. Sí. Entonces, como para ir así como cerrando, María, tú eres de Asturias, marchaste mucho tiempo, volviste con muchas ganas de volver. Quería preguntar también a ti, Martín, cómo fue tu proceso como migratorio hasta acabar asentado en Asturias y por qué aquí, ¿no? Bueno, porque aquí es por una cuestión personal. Mi pareja y yo decidimos asentarnos aquí en Gijón porque su madre es asturiana, entonces, bueno, hubieron circunstancias que hicieron con que llegásemos aquí. Ella es portuguesa, yo estuve antes de estar aquí viviendo en Portugal y la verdad es que es verdad que Asturias es un territorio muy particular y esto que estabas comentando de que cada vez hay más artistas que se acercan a lo tradicional en Asturias, yo creo que es una característica y se ve bastante. Yo creo que, por ejemplo, el caso, ¿no?, de Rodrigo Cuevas es un caso pues, emblemático a este respecto. Y creo que es un buen territorio para precisamente
generar estas reflexiones, ¿no? Y eventualmente pues generar proyectos que se sostengan. Yo creo que nos está pasando, como con lo que comentabas ahora, María, de que quizás en la parte de las creadoras sí estamos valorando mucho el territorio, los procesos y tal, pero sí que creo que quizás nos falta como el público, en concreto en Asturias, ¿eh? Seguramente en España, y no sé si en Portugal supongo que será parecido, o igual hay más valor a artesanía, no lo sé, pero creo que falta como esa parte. Y ya me toca ya prácticamente despediros, pero hablando de territorio y Asturias y artistas que están trabajando en ello, justo se acaba de inaugurar la exposición Rerum Natura aquí en el Centro de Arte con los residentes de esta última residencia, donde también estuviste tú, donde pasé yo, pasó Irene, que la hemos mencionado un montón de veces hoy. Y entonces, Rerum Natura en este caso estará un poco como ligado a los bosques, a una especie de bosque plástico hecho a través de diferentes técnicas. Tenemos también otra exposición sobre el bosque, nada que ver, que se llama El Bosque. Y también se puede ver todavía la exposición que se me acaba de ir de la cabeza. Huele a parentesco. La exposición Huele a parentesco, en la que también está reflexionando mucho pues, sobre esa relación íntima con distintos artefactos y como, ¿no? Un poco la espiritualidad y la memoria en torno a los procesos artísticos. Y por último, también decir que se inaugura un nuevo espacio como de archivo, ¿no? de artistas de Asturias, que yo creo que va a ser algo muy guay aquí en el centro y que pues artistas con los que seguramente hablaremos en los próximos capítulos del podcast. Así que muchísimas gracias por ser los primeros invitados. Espero que hayáis estado a gusto. Sí, súper, ¿no? Sí, muy bien. Yo creo que se nos han quedado como un mogollón de temas que ahora digo, ahora es cuando empieza el capítulo, ¿sabes? Sí, podemos hacer, si quieres otro. Hacemos otra serie. Así que nada. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Y nada, corten.